Lilith, LL hebreo. Romanizado. LL, también escrita Lilith, Lilith o Lilis, es una figura femenina de la mitología mesopotámica y judía, considerada la primera esposa de Adán I y una diablesa primordial. Se dice que Lilith fue desterrada del jardín del Edén por desobedecer a Adán. 2 Lilith, 1887, de John Collier. La palabra hebrea original de la que proviene el nombre Lilith se encuentra en el hebreo bíblico, en el libro de Isaías, aunque Lilith no se menciona en ningún texto bíblico. 3 En la antigüedad tardía, en fuentes mandeas y judías desde el año 500 DC, Lilith aparece en historiolas, conjuros que incorporan una breve historia mítica, en diversos conceptos y lugares. 4 Que ofrecen descripciones parciales de ella. Se la menciona en el Talmud de Babilonia, Eruvin 100b, Milá 24b, Shabbat 151b, Baba Batra 73a, en el conflicto de Adán y Eva con Satanás como la primera esposa de Adán, y en el Zohar Levítico 19a como una mujer ardiente y ardiente que cohabitó primero con el hombre. 5 Muchas autoridades rabínicas, incluyendo a Maimónides y Menachem Meiri, rechazan la existencia de Lilith. 6 El nombre Lilith parece estar relacionado con la palabra acadía masculina Lilu y sus variantes femeninas Liltu o Yardad Lili. La raíz Lil es compartida por la palabra hebrea Lilith, que aparece en Isaías 34:14, y que eruditos modernos como Judith Merler consideran que se refiere a una ave nocturna. 7 En la religión mesopotámica, según los textos cuneiformes de Sumer, Asiria y Babilonia, los Lilu son una clase de espíritus demoníacos, compuestos por adolescentes que murieron antes de poder tener hijos. 8 1 9 10 Muchos también la han relacionado con el demonio Mesiona en el Diccionario de Deidades y Demonios de la Biblia, 1999. 32 Las traducciones sugeridas para el espíritu de la tablilla 12 en el árbol incluyen Kishikil como lugar sagrado, Lil como espíritu y Lilake como espíritu del agua. 33 Pero también simplemente Budo, dado que Lil está construyendo su hogar en el tronco del árbol. 34 Sergio Rivicini, 1978, rechazó la conexión entre el Kishikil Lilake de Gilgamesh y la Lilith judía basándose en argumentos textuales. 35 La mujer con pies de pájaro en el relieve de Burney editar. Artículo principal. Socorro de Burney relieve de Burney, Babilonia, 1800-1750 AC. La traducción de Kramer del fragmento de Gilgamesh fue utilizada por Henry Frankfurt, 1937-36 y Emil Kraelin, 1937, para respaldar la identificación de una mujer con alas y patas de pájaro en el controvertido relieve de Burney, relacionada con Lilith. Frankfurt y Kraelin identificaron la figura del relieve con Lilith. 37 Hoy en día, se cuestiona la identificación del relieve de Burney con Lilith. 38 Investigaciones modernas han identificado la figura como una de las principales diosas de los panteones mesopotámicos, probablemente Ereshkigal. 39 Sin embargo, la figura se identifica más generalmente como la diosa del amor y la guerra. 40 Thorkild Jacobsen identificó la figura como Inanna en un análisis basado en la existencia de símbolos y atributos comúnmente reconocidos a la diosa y en evidencia textual. 41 Los amuletos de Arslantash editar. Artículo principal. Amuletos de Arslantash. Los amuletos de Arslantash son placas de piedra caliza descubiertas en 1933 en Arslantash, cuya autenticidad es cuestionada. William F. Albrecht, Theodor H. Gaster 42 y otros aceptaron los amuletos como una fuente prejudía, lo que demuestra que el nombre Lilith ya existía en el siglo VII AC, pero Torxiner, 1947, los identificó como una fuente judía posterior. 43 Lamashtu editar. Muchos han establecido conexiones alternativas entre Lilith y el demonio mesopotámico Lamashtu, debido a su posición y rasgos similares en ambas mitologías. 11 12 13 44 Mitología mesopotámica editar. Artículo principal. Lilu, mitología, más información. Religión de la antigua Mesopotamia. El espíritu en el árbol en el ciclo de Gilgamesh editar. Samuel Noah Kramer, 1932, publicado en 1938-28 tradujo Kishikil Lilake como Lilith en la tablilla 12 de la epopeya de Gilgamesh, fechada C600 AC. La tablilla 12 no forma parte de la epopeya de Gilgamesh, sino que es una traducción posterior del acadio asirio de la última parte de la epopeya sumeria de Gilgamesh. 29 El Kishikil Lilake se asocia con una serpiente y un pájaro Zu. Ve en Gilgamesh, en Tidu y el inframundo, un árbol Ulupu crece en el jardín de Inanna en Uruk, cuya madera planea usar para construir un nuevo trono. Después de 10 años de crecimiento, viene a cosecharlo y encuentra una serpiente viviendo en su base, un pájaro Zu criando a sus crías en su copa, y que un Kishikil Lilake hizo una casa en su tronco. Se dice que Gilgamesh mató a la serpiente, y luego el pájaro Zu voló a las montañas con sus crías, mientras que el Kishikil Lilake destruyó temeroso su casa y huyó al bosque. 30-31 La identificación del Kishikil Lilake con Lilith se menciona en el Diccionario de Deidades y Demonios de la Biblia, 1999. 32 Las traducciones sugeridas para el espíritu de la tablilla 12 en el árbol incluyen Kishikil como lugar sagrado, Lil como espíritu y Lilake como espíritu del agua. 33 Pero también simplemente Budo, dado que Lil está construyendo su hogar en el tronco del árbol. 34 Sergio Rivicini, 1978, rechazó la conexión entre el Kishikil Lilake de Gilgamesh y la Lilith judía basándose en argumentos textuales.
35. La mujer con pies de pájaro en el relieve de Burney editar. Artículo principal. Socorro de Burney, relieve de Burney, Babilonia, 1800-1750 AC. La traducción de Kramer del fragmento de Gilgamesh fue utilizada por Henry Frankfurt, 1937-36 y Emil Kraelin, 1937, para respaldar la identificación de una mujer con alas y patas de pájaro en el controvertido relieve de Burney, relacionada con Lilith. Frankfurt y Kraelin identificaron la figura del relieve con Lilith. 37. Hoy en día, se cuestiona la identificación del relieve de Burney con Lilith. 38. Investigaciones modernas han identificado la figura como una de las principales diosas de los panteones mesopotámicos, probablemente Ereshkigal. 39. Sin embargo, la figura se identifica más generalmente como la diosa del amor y la guerra. 40. Thorkild Jacobsen identificó la figura como Inanna en un análisis basado en la existencia de símbolos y atributos comúnmente reconocidos a la diosa y en evidencia textual. 41. Los amuletos de Arslantash editar. Artículo principal. Amuletos de Arslantash. Los amuletos de Arslantash son placas de piedra caliza descubiertas en 1933 en Arslantash, cuya autenticidad es cuestionada. William F. Albrecht, Theodore H. Gaster 42 y otros aceptaron los amuletos como una fuente prejudía, lo que demuestra que el nombre Lilith ya existía en el siglo VII AC, pero Torzimer, 1947, los identificó como una fuente judía posterior. 43. Lamashtu editar. Muchos han establecido conexiones alternativas entre Lilith y el demonio mesopotámico Lamashtu, debido a su posición y rasgos similares en ambas mitologías. 11, 12, 13, 44. La Septuaginta traduce al griego la referencia a Lilith y la palabra para chacales o bestias salvajes de la isla dentro del mismo verso como onokentauros, aparentemente asumiendo que se refieren a las mismas criaturas y omitiendo gatos monteses / bestias salvajes del desierto. Según esta interpretación, en lugar de que los gatos monteses o las bestias del desierto se encuentren con los chacales o las bestias de la isla, la cabra o sátiro grite a su compañero y Lilith o búho chillón descanse allí, es la cabra o sátiro, traducido como daimonia demonios, y los chacales o bestias de la isla onocentauros se encuentren y griten uno al otro, y estos últimos descansen allí. Biblia Latina editar. La Vulgata de principios del siglo V tradujo la misma palabra como la mía. 52-53, et occurrente daemonia onocentauris et pilosus clamavit altera dalterum ibicuba bibla mia et invenixi requiem, Isaías profeta, 34-14, Vulgata. La traducción es: y los demonios se encontrarán con los monstruos, y uno peludo gritará a otro. Allí la lamía se habrá acostado y habrá encontrado descanso para sí misma. Versiones en inglés editar. La Biblia de Wycliffe, 1395, conserva la traducción latina la mía. Isaías 34-15, allí se sentará la mía, y allí hallará reposo para sí. La Biblia de los obispos de Matthew Parker, 1568, del latín. Isaías 34-14, allí yacerá la mía, y tendrá su morada. La Biblia de Pamón y una granada Éxodo 28-34, es ella quien me molestará me faltan y toda la noche Génesis Rabá 18-4. La primera mujer también se convierte en objeto de acusaciones atribuidas al rabino Joshua de Sidnin, según quien Eva, a pesar de los esfuerzos divinos, resultó ser inflada, coqueta, chismosa, propensa a los celos, despreocupada y despreocupada. Génesis Rabá 18-2. Un conjunto similar de acusaciones aparece en Génesis Rabá 17-8, según el cual la creación de Eva a partir de una costilla de Adán en lugar de la tierra la hace inferior a Adán y nunca satisfecha con nada. En tercer lugar, y a pesar de la brevedad del texto bíblico al respecto, las iniquidades eróticas atribuidas a Eva constituyen una categoría aparte de sus defectos. Génesis 3:16 le dice que tu deseo será para tu marido, y los rabinos la acusan de tener un impulso sexual desmedido. Génesis Rabá 20:7, y de seducir constantemente a Adán. Génesis Rabá 23:5. Sin embargo, en términos de popularidad y difusión textual, el motivo de Eva copulando con la serpiente primigenia prevalece sobre sus otras transgresiones sexuales. A pesar de la pintoresca e inquietante esencia de este relato, se transmite en numerosos pasajes. Génesis Rabá 18:6, Bete Sotá 9b, Shabbat 145b, 146a y 156a, Yevanot 103b y Abodá Zara 22b. 63. Cábala editar. Artículo principal. Lilith, Cábala luriánica. El misticismo cabalístico intentó establecer una relación más precisa entre Lilith y Dios. Habiendo desarrollado sus principales características hacia finales del período talmúdico, tras 6 siglos entre los textos de encantamiento arameos que la mencionan y los primeros escritos cabalísticos españoles del siglo XIII, reaparece, y su historia de vida se conoce con mayor detalle mitológico. 78. Su creación se describe en numerosas versiones alternativas. Se menciona que su creación fue anterior a la de Adán, en el quinto día, porque entre los seres vivientes con cuyos enjambres Dios llenó las aguas se encontraba Lilith. Una versión similar, relacionada con los pasajes talmúdicos anteriores, relata cómo Lilith fue creada con la misma sustancia que Adán, poco antes. Una tercera versión alternativa afirma que Dios creó originalmente a Adán y a Lilith de tal manera que la criatura femenina estaba contenida en la masculina. El alma de Lilith se alojó en las profundidades del gran abismo. Cuando Dios la llamó, se unió a Adán. Tras la creación del cuerpo de Adán, 1000 almas del lado izquierdo, malvado, intentaron unirse a él. Sin embargo, Dios las expulsó. Adán quedó tendido como un cuerpo sin alma. Entonces descendió una nube y Dios ordenó a la tierra que produjera un alma viviente. Dios insufló esta vida en Adán, quien comenzó a cobrar vida y su hembra se unió a su costado.
Dios separó a la hembra del costado de Adán. El lado femenino era Lilith, tras lo cual voló a las ciudades del mar y atacó a la humanidad. Otra versión afirma que Lilith surgió como una entidad divina que nació espontáneamente, ya sea del gran abismo supremo o del poder de un aspecto de Dios, la Geburah de Din. Este aspecto de Dios era negativo y punitivo, además de ser uno de sus 10 atributos, Sefirot, y en su manifestación más baja tiene afinidad con el reino del mal, y es a partir de esto que Lilith se fusionó con Samael. 79 Una historia alternativa vincula a Lilith con la creación de las luminarias. La primera luz, que es la luz de la misericordia, una de las Sefirot, apareció el primer día de la creación cuando Dios dijo, hágase la luz. Esta luz se ocultó y la santidad quedó rodeada por una cáscara de maldad. Se creó una cáscara, Clipá, alrededor del cerebro y esta cáscara se extendió y dio a luz otra cáscara, que fue Lilith. 80 Midrash Akir editar. La primera fuente medieval que describe a Adán y Lilith en su totalidad fue el Midrash Akir, c. Siglo X, seguido por el Zohar y otros escritos cabalísticos. Se dice que Adán es perfecto hasta que reconoce su pecado o el fratricidio de Caín, causa de la muerte en el mundo. Entonces se separa de la santa Eva, duerme solo y ayuna durante 130 años. Durante este tiempo, Pisna, nombre alternativo de Lilith o una hija suya, desea su belleza y lo seduce contra su voluntad. Ella da a luz a multitud de genios y demonios, el primero de los cuales se llama Agrimas. Sin embargo, son derrotados por Matusalén, quien mata a miles de ellos con una espada sagrada y obliga a Agrimas a darle los nombres del resto, tras lo cual los arroja al mar y a las montañas. 81 Tratado sobre la emanación izquierda editar. Artículo principal. Tratado sobre la emanación izquierda. El escrito místico de los hermanos Jacob e Isaac Cohen. Tratado sobre la emanación izquierda, que precede al Zohar por algunas décadas, afirma que Samael y Lilith tienen la forma de un ser andrógino, de dos caras, nacido de la emanación del trono de gloria y que corresponde en el ámbito espiritual a Adán y Eva, quienes también nacieron como hermafroditas. Las dos parejas gemelas andróginas se parecían entre sí, ambas eran como la imagen de lo alto, es decir, se reproducen en la forma visible de una deidad andrógina. Hija es Lilith. 86 Otro pasaje acusa a Lilith de ser una serpiente tentadora de Eva. Y la serpiente, la mujer de la prostitución, incitó y sedujo a Eva a través de las cáscaras de la luz, que en sí misma es santidad. Y la serpiente sedujo a la santa Eva, y basta de lo dicho para quien lo entienda. Y toda esta ruina se produjo porque Adán, el primer hombre, se apareó con Eva mientras ella estaba en su impureza menstrual. Esta es la inmundicia y la semilla impura de la serpiente que montó a Eva antes de que Adán la montara. Mira, aquí está ante ti. Debido a los pecados de Adán, el primer hombre, surgieron todas las cosas mencionadas. Porque la malvada Lilith, al ver la